¿cómo andan? Este es un video muy especial porque en teoría sería como la segunda parte o una continuación de mi primer video que subí a YouTube. Es el de cuando Walt Disney vino a la Argentina y este video es una continuación, no de la misma historia, pero sí de la historia de Walt. Entonces me pareció que sí iba a ser como, bueno, el video que le siga a ese, si les gustó un montón y quieren saber un poco más de Walt, este es el video correcto. Let me show you something. En este video les voy a contar cosas que seguramente no sabían de Walt Disney y en lo personal es una persona que me inspira mucho, entonces me encanta hacer estos videos y quizás inspirar a alguno de ustedes también. Así que voy a ir a mi lugarcito para hablar con ustedes sobre Walt. Empecemos. Aquí ando. Primero no me juzguen por tener el pelo mojado. No sé por qué hay como mucha gente que como que no sé, como que no les gusta tener el pelo mojado. O como que hay una preparación para el video, ¿vieron? Es como que nada, tener el pelo bien, tener como un poquito de maquillaje y eso, y nada, hoy el pelo es como que lo que hay. Pero hace mucho calor, bastante que tengo esta remera, me estoy cagando de calor, pero todo sea por el video. Es más, acabo de apagar el aire porque hace mucho ruido y me da miedo que se escuche. Así que nada, transpiraré por media hora que estoy grabando el video y después me pondré en bolas enfrente del aire así y nada, eso. Comenzando con el video, me pasa algo con Walt que es súper, me inspira un montón en mi vida diaria para hacer videos, para lo que quiero trabajar, para lo que quiero estudiar, para cómo quiero ser en mi vida básicamente. Entonces me parece que aprender sobre la vida de él, qué decisiones tomó, qué hizo, qué no hizo, qué enseñanzas nos dejó, porque nos dejó muchas enseñanzas, muchas frases célebres también, pero creo que con sus acciones hizo más de lo que podía llegar a decirnos. Entonces me parece que es un chabón muy capo, perdón que use la palabra chabón, pero para describir a este señor que en realidad es el dios para nosotros, pero de verdad es un chabón muy capo y me parece que lo podríamos poner como a la altura de gente grosa en la humanidad que hizo muchas cosas grosas, pero que también dejó muchas cosas grosas. Si pensamos en Steve Jobs, también es como esta gente visionaria, ¿no? Que en una época sacó algo que hasta el día de hoy sigue vigente y invirtió mucha plata en eso que él quería y eran sueños que no salían baratos, que habían que apostar y que quizás nadie más estaba apostando por esos sueños, obviamente porque son nuestros y porque también creo que lo que nos enseñan estas personas es a apostar nosotros mismos por esos sueños, tipo apostar lo que tengamos, o sea, nuestro dinero, nuestra casa, nuestros hijos, o sea, literal, esta gente dio todo por lo que creía. Empezando de lleno y en específico con Walt Disney, a mí me parece que un poco lo que se cree de estas compañías súper enormes, por ejemplo Facebook, por ejemplo Microsoft, por ejemplo Disney, por ejemplo Universal, creo que se cree que son imperios desde que nacieron y creo que pocas veces nos ponemos a pensar en cómo nacieron y no en lo que tienen hoy, porque hoy obviamente que son empresas multimillonarias, pero es gente igual que nosotros que tuvo una idea, que creyó en esa idea un montón, que invirtió en esa idea un montón y le terminó yendo bien, como también hay mucha gente a la que le fue mal y no quiere decir que no hayan tenido ideas brillantes, sino que por alguna de esas cosas del destino, casualidades o como quieran llamarlo, no se dio. Pero sí tenemos que poner en palabras lo que pasó con estas personas y también como no flashearla y decir no, porque ahora están todos cagados en guita y todos sus hijos y los hijos de Walt Disney van a estar millonarios forever y nunca se van a quedar sin plata. Sí, probablemente, porque ya es algo mundial y es una marca que es mundialmente conocida y que gana millones todo el tiempo. Entonces, obviamente que funcionó muy bien, pero a lo que yo quiero ir es, hay una persona detrás de eso que fue Walt Disney que creyó en esa idea un montonazo para que hoy en día facture lo que facture. Y si nos ponemos a filosofar un poco, también está desde el otro lado que yo el otro día estaba hablando de este tema con unos amigos y ellos me decían que también con esto de que son personas visionarias, que quizás no están pensando directamente en la plata. Es como cuando dicen, bueno, querés hacer YouTube, hacelo porque te gusta y no por la plata. Querés hacer algo
por ejemplo, esos trabajos que todavía no sabes si vas a tener plata, como por ejemplo con YouTube, que al principio lo estás haciendo por hacer nada más, y si después viene la plata, bueno, que venga. Walt tenía como más o menos su trabajo al principio, que era hacer películas, hacer cortos animados, pero no era el tema hacer merchandising para ganar plata. El señor estaba construyendo sueños, estaba tratando de pasar ese campo de la fantasía hacia la realidad con los parques. Él no estaba buscando inmediatamente conseguir plata o esto lo hago para conseguir plata. Entonces ahí es cuando nos ponemos a filosofar y decimos, tranquilamente, yo creo que esta gente en un principio pensaba en hacer un bien común, pensaba en hacer una aplicación que nos funcione a todos o que nos conecte, pensaba hacer un parque para que nos divertamos, pensaba hacer una película para que la pasemos bien. A lo que voy es que siempre decimos como esto de no, porque ahora están cagados en guita y nos cagan seguramente y son imperios y bla 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 bla. Y sí, puede ser, pero no digo que todo el mundo empezó así. Aparte vieron que con el dinero es como que todos se van para el lado oscuro. Pero yo creo que Walt siempre le pasó, y también porque lo que les voy a contar de su vida, me parece que él siempre pensó en algo para divertirse, un lugar feliz, un lugar para sus hijos también. Entonces es como que, nada, me gusta filosofar y pensar, él estaba pensando en algo para dejar, y que aparte ya sabemos que esa gente, todo el dinero que tienen no lo van a gastar en esta vida, les pueden quedar sus hijos, pero ellos no lo van a gastar. Entonces, nada, me parece como importante decir, che, quizás esa gente cuando empezó no estaba pensando directamente en el dinero. Interesante. Y aparte también lo que tiene que ver con el arte, me parece que pasa eso un poco, ¿no? De que a veces estamos creando por crear, no estamos creando para que sí o sí haya un fin lucrativo en eso que estamos haciendo, me parece, ¿no? Quizás estaba pensando Walt en quiero hacer algo lindo, algo que dure en el tiempo, algo que quede en el tiempo, algo que quede en la mente de la gente, algo para enseñarles, porque muchas cosas de Disney, a él le encantaba relacionar Disney con la enseñanza y con la educación. Entonces me parece que hay un montón de cosas que se disparan y que no tienen solamente que ver con la plata. Mismo lo que se cree de la aprobación de los medios. O sea, yo creo que el dinero con la aprobación de los medios y que todo el mundo le gusta, siempre pensamos, bueno, sí, Disney tiene mucha plata y a Disney todo el mundo lo quiere, y no siempre fue así. Walt Disney no era pobre, o sea, como se le dice, pobre al principio no era, tenía una familia dentro de todo que trabajaba, que laburaba, o sea, no era millonario, pero no sé si estuvo siempre en la calle, o sea, sí tenía una familia que lo bancó, lo hacía trabajar y ese tipo de cosas. A lo que voy es como que era una familia trabajadora, ¿ok? Pero después él se muda para trabajar para empresas donde él tenía que dibujar. Se da cuenta que no quiere trabajar para otros porque era lo mismo que la nada. O sea, para dibujar para cosas que salían en un diario, en una revista, para ese tipo de cosas dibujaba. Entonces agarra como a la mejor gente que había ahí, a unos amigos, y le dice, che, hagamos nuestro propio estudio porque ya no aguanto más esto. Yo soy Walt Disney, voy a hacer el imperio y necesito salir de acá. Entonces él se va y literal agarra 4 paredes y dice, este va a ser mi estudio, acá vamos a dibujar, acá vamos a trabajar. Y lo que pasa ahí es que él invierte un montón de plata. Literal, empezó con 4 paredes y de ahí nunca paró. El tema es que él le pagaba, por ejemplo, a sus amigos que él sabía, por ejemplo, que eran 2 o 3 que trabajaban ahí como fijos con él, que más o menos sabían lo que él sabía. Y después empezó a tomar aprendices que no les pagaba, les decía que por estar ahí con ellos iban a aprender un montón. Entonces yo, por ejemplo, que no sé nada para dibujar o qué sé yo, quiero ser aprendiz de este estudio que no tiene nombre y no me pagan, solamente es para aprender. Cuando le empieza a ir un poco mejor a Walt, empieza así a darle como a sus aprendices también un poco más de guita, pero el tema era que esto, o sea, no eran multimillonarios. Le empieza a ir un poco mejor. Piensen que es dibujar en esa época, o sea, no me acuerdo qué año, estoy mal con los años, pero no sé, 1920, 1915 podrá ser. Puede ser. Bueno, 1900, por ejemplo. Lo voy a poner acá seguramente porque la info la tengo, pero no la tengo aquí anotada. Pero, por ejemplo, en esa época, de toda esta cosa del entretenimiento, cine, televisión, dibujos, o sea, ¿cuánto podía haber? Uno solo que la pegue y listo, fin. El problema fue que de vez en cuando no le iba bien, obviamente no tenía plata y tenía que pagar el estudio donde estaba. Empezó a contratar secretarias también, obviamente. Empezó a pagar un poco más de maquinarias para tener, o sea, más los aprendices, más los amigos de él que trabajaban ahí. O sea, era mucha más gente que había que mantener y a veces no alcanzaba la plata. Entonces ahí hubo un tiempo donde él estuvo en la calle, tipo viviendo en la calle, tipo sin comida, sin nada. Sus amigos se fueron porque obviamente no le estaban pagando, entonces ellos como que hicieron la de
decidieron los amigos de él dejar sus otros trabajos, porque era más como un pasatiempo el trabajar dibujando, ¿no? Para ellos, era como más un pasatiempo, pero Walt nunca fue un pasatiempo. Walt siempre dio todo de sí para que ese sea su único trabajo y que ese trabajo también le dé dinero para sobrevivir, para pagarle a la gente, pero para seguir creando. Pero sus amigos algunos tenían otros trabajos, obviamente, porque Walt a veces no pagaba los sueldos, entonces Walt era ya desde ese momento no pagando sueldos, pero entonces sus amigos, claro, tenían otros trabajos. El tema es que cuando Walt no les pagaba, los amigos se enojaban y se tomaban el palo, obviamente, ¿no? Como que está bien el amor por el arte y qué sé yo, pero bueno, necesitamos comer. O sea que Walt muchas veces no comió, cerraron ese estudio donde él había empezado, también lo dejaron en la calle. Hasta que él empieza a hablar más con Roy, con su hermano, y le dice, che, ayúdame con esto, porque Roy estaba medio enfermo, el hermano de él, pero, o sea, enfermo con una enfermedad grosa, digamos, no podía estar por la calle tranquilo y metiéndose en los quilombos empresariales y de dinero que Walt le estaba pidiendo. Pero Roy dice, bueno, ¿sabes qué, amigo? Te voy a ayudar porque estás en la lona, te voy a tratar de ayudar con lo de la plata, tipo, vamos, nosotros podemos. Y ahí lo ayudó un montonazo. O sea, creo que Walt y Roy son los hermanos perfectos que se complementaban muy bien, porque Walt, claro, tipo, era el de las ideas, creaba, pero nunca se fijaba en algo que había que pagar, tipo el presupuesto que le daban. Entonces Roy trataba de controlar un poco el dinero, la cash, tipo, Walt, no te vayas a la mierda porque se nos viene la noche, querido. Y también Roy ponía como ejemplo esto, ¿no? Señor, usted en un pasado difícil con el dinero no lo sabe controlar, no lo sabe administrar, cálmese porque va a volver a la lona como antes. Y ahí Walt medio que se calmaba un poquito. Yo creo que a veces como que estas cosas no las sabemos hasta que leemos alguna biografía de esta gente importante que ahora es multimillonaria, pero que en su momento no sabemos si... Hay como varias posibilidades, ¿no? Que sus padres eran millonarios y le dieron plata como, bueno, tomá, crea tu imperio, o que vinieron de la lona e hicieron todo su imperio sin ayuda de nadie, o que no estaban ni bien ni mal, pero tenían como un poco de ayuda, ¿no? O sea, no eran pobres completamente, sino que eran trabajadores, ahorraron y cuando pudieron empezaron a crear todo lo que tenían. Lo que me sorprende es que igual Walt era trabajador clase baja, igual no era trabajador clase media, digamos. Entonces sí, le costó un montón hacer esto y me gusta como mucho contarlo. Y a mí también me sorprendió porque yo no tenía tanta data. O sea, suponía que él había empezado desde abajo, pero no tan abajo. Y no que tuvo momentos donde el chabón no sabía controlar el dinero para nada y solamente por crear hipotecó su casa, se quedó en la calle, no tenía para comer, no tenía nadie a quien recurrir tampoco, porque sus padres obviamente no tenían para nada dinero y él se había mudado de donde estaba, entonces no tenía nadie, no tenía plata, no tenía casa, no tenía dónde vivir. Y todo eso solamente por seguir su sueño, porque tranquilamente podría haber seguido trabajando donde estaba trabajando, o volvía a pedir algún trabajo de ahí, o iba a trabajar a una fábrica, chicos. O sea, en esa época, que tampoco era tan fácil, no es que decís, bueno, voy a trabajar en una fábrica y voy a trabajar en una fábrica. No sucedía así, pero digamos, él podría haber elegido otro trabajo, por lo menos para tener para comer, y él eligió esa vida para poder ver su sueño hecho realidad. Eso es una locura. Creo que muchas veces también no nos ponemos a pensar que en el mundo del entretenimiento se invierte más de lo que se gana. En principio. ¿Por qué digo en principio? Porque ustedes van a decir, Sol, vos estás loquita, una película de Marvel, por ejemplo, no me digas que tiene que invertir un montón y no va a ganar nada. No estoy diciendo eso, gente. No digamos boludeces, primero y principal. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es, yo soy una directora de cine o escribí una película. Díganme cuánto se necesita para que Disney me contrate, para que la película salga, para que a la película le vaya bien. O sea, tienen que pasar un montón de etapas en el proceso de que una película sea algo que dé millones de dólares. Y esto es algo que creo que cuando nos lo ponemos a pensar nos damos cuenta que es así. Porque Marvel, obviamente, pero hubo un proceso para que Marvel hoy saque una película y sea una pila de billetes verdes, ¿ok? Porque de un principio hay que invertir. Y mismo la gente que aprueba esas películas es gente que está invirtiendo en esas películas y que tranquilamente le puede ir mal a esa película. O sea, creo que hasta último momento que la película no sale al mundo, no sabemos cómo le puede ir. Y no sabemos si todo eso que se invirtió, porque para trabajar detrás de una película, todo lo que existe, desde la gente que está en maquillaje, la gente que trabaja después en la película con la parte de la edición, sonido, los directores, los actores que cobran su billete, si es de dibujitos, los dibujantes hacen muchas esculturas para después pasar eso en 3D, para después pasar eso a la animación.
O sea, la cantidad de gente el que lleva el café al que está dibujando, o sea, es como muchas cosas y que no se le paga 2 pesos, se le paga una buena cantidad de dinero a esa gente. Ahora, a lo que voy es, se le paga una buena cantidad de dinero a esa gente para que después salga algo como Toy Story, o sea, y después eso va a ser lo que nos traiga millones. Pero para llegar a que sea Toy Story, pasa un montón de cosas en el medio. Paren, todo esto no es que lo sabía desde que nací, lo empecé a aprender en un libro que tengo que se los voy a recomendar. Ahí no lo encuentro. El libro es lo tenía acá atrás, no sé por qué no lo vi antes. El libro es Cultura Mainstream y se llama Cómo nacen los fenómenos de masas. Es de Frédéric Martel. Les quiero mostrar que, por ejemplo, él es un sociólogo, creo. Pero, por ejemplo, los capítulos son al principio de Hollywood. El otro es multicines, el otro es de Disney, el otro es el nuevo Hollywood. Después tenemos, música pop, tenemos Kung Fu Panda, tenemos Bollywood. Tienen, también en Japón y como el K-pop. Tenemos en Latinoamérica y el reggaetón. Tenemos... A ver, paren, les quería mostrar como para que vean de Disney, que también está tipo todo lo de DreamWorks y como la diferencia con Sony, también con Fox. O sea, cuentan bien todo, pero los fenómenos de masas en general, porque también por eso está el K-pop y la música y el reggaetón en Latinoamérica y como en general otras cosas que fueron súper conocidas, ¿no? Pero con este libro lo que aprendí yo es esto, o sea, cuánto el proceso que tienen estos fenómenos de masa hasta que llegan a consagrarse en la cima y cuánta plata gastan esta gente y que el negocio es más una inversión que lo que después podés llegar a ganar y que tenés muchas posibilidades de perder, más que de ganar. Y que en realidad todo el tiempo cuando estamos diciendo, bueno, pero Disney gana un montón de millones, sí, pero tardó un montón de tiempo para ganar esos millones y piensan un montón de las cosas para ganar los millones que están ganando. Mismo la primera película que saca Walt Disney, que es Blancanieves y los 7 enanitos, que le va bien, es como en su momento, bueno, un boom, qué locura, tenemos a Blancanieves, empieza a ganar un montón de Oscar también en ese momento, pero siempre se mantuvo activo, no es que hizo esa película y podía dejar de hacer esa película. Piensen en Disney, no deja de hacer películas porque hicieron millones. Tiene que seguir haciendo películas para seguir avanzando. Tiene una competencia también, o sea, no puede el chabón dejarse estar y decir, bueno, hice esta película que es muy piola, la dejo, listo, fin. Aparte él era la cabeza de todo y me parece que él siempre tuvo en claro de que no iba a dejar de hacer cosas hasta el día que muera y murió haciendo cosas para Disney. Hablando un poquito también de los parques y esta cosa del dinero con Walt pone todo de sí para que los parques se abran. Abre primero el de California y a ese, no es que le va mal, pero el primer día había tanta gente, pero tanta gente, que hubo muchas cosas que salieron mal. Mismo al día de apertura, los pisos no se habían secado, o sea, estaban todas las cosas pintadas y no se habían secado. Y él lo que hizo fue que pasen los helicópteros porque vieron que da como mucho viento, entonces eso hacía que se sequen. Los barcos que llevaban a la gente en muchas atracciones se hundían de la cantidad de gente que había, o sea, no es que se hundieron algún barco porque nada pasó, porque si hubiera pasado algo, hoy no sé si la estaríamos contando, Walt. Hundían los bancos los barcos de la cantidad de gente que llevaban arriba. A las señoras en el piso se le hundían los tacos, o sea, como que pasó un montón de cosas, los medios no le perdonaron ni una a Walt. Entonces había puesto un montón de plata, estaba de deudas hasta acá arriba y el chabón dijo, vamos a seguir, esto no se cierra, no me importa lo que digan los medios, y la gente siguió yendo también porque apostaban también por eso y él apostó siempre por su sueño hasta el último segundo. Creo que también lo de los parques es como una historia muy hermosa porque él quería construir, él se dio cuenta un día en su casa que quería un lugar para jugar con sus hijas. Entonces agarra y construye tipo como un tren en el patio de su casa. Tranqui, ¿no? Construir un tren para tus hijas porque estás aburrido, o sea, quien pudiera. Pero Walt, nada, se da cuenta de que estoy aburrido, como que quiero un lugar para jugar con mis hijas, vamos a construir este tren de juguete. Pero después se da cuenta, esto no sirve, voy a crear un parque para que todo el mundo que quiera llevar a sus hijos y divertirse pueda. O sea, perdonen, pero Walt Disney es un fucking crack. O sea, ¿a quién se le ocurre como de repente, me pintó hacer un parque, vamos a hacerlo, pongo todos mis ahorros en esto y si quiero hipoteco mi casa? Señor, ¿qué le pasa? Entonces nada, construye el parque, pone todo de sí. Después cuando le empieza a ir un poco mejor con California, él ya empieza a comprar tierras en Orlando para poder hacer los parques de Orlando y empieza a construir. Pero creo que él ve como el parque construcción, pero él muere antes de que se inaugure los parques de Orlando, que era el de Magic Kingdom nada más. Ahora hablamos de los parques de Orlando como si fueran lo que es ahora. Por acá pasan motos todo el
el tiempo cuando yo grabo, la puta madre. Pero nada, él como que estuvo en un montón de cosas de la... Igual él tenía una cabeza que tenía un montón de gente preparada ya y había hablado con todo el mundo de lo que quería hacer en Orlando, pero él ya sabía cuántos parques quería hacer en Orlando, o sea, él ya tenía todo programado. El tema es que nada, Ida lo agarró antes de él poder terminar esas cosas y él se inaugura el parque de Magic Kingdom y él muere antes. Una tristeza, chicos, una tristeza. Miren también si quieren saber como más sobre los parques en específico, el documental que hay en Disney Plus de Imagineering Story, que los Imagineering son la gente que trabaja en los parques, entonces él nada, como que empieza a trabajar con ellos. No empieza a trabajar con ellos, él les da el nombre a esa gente, pero eso es para otro video. Pero nada, si quieren saber como más de los parques de Orlando y todos estos datitos que les tiré como de fun facts de qué pasó el día de la inauguración y cómo los construyeron y cuánto tuvo que ver Walt, el día que abren que Walt no estaba y cómo izan la bandera de Estados Unidos en el Main Street de Magic Kingdom, es muy lindo, se los recomiendo que lo vean si quieren. Nada, igual también creo que a veces nos ponemos a pensar esto de los parques, de la pérdida que tienen esos parques en dinero y lo que se tiene que invertir por día. O sea, no vamos a negar la plata que gana un parque de Walt Disney World hoy en día. Eso es no se puede negar la plata que deben estar ganando hoy por día, la gente que va a Disney. El tema es cómo mantienen ese parque. Chicos, está abierto las 24 horas funcionando, las luces, tipo 24 horas me refiero no abierto al público, pero detrás de escena hay gente que está trabajando y hay que pagar la luz, gente, imaginen pagar la luz de eso. O sea, de verdad es una inversión ese parque, todos los días se paga, tienen gente para todo. Imagínense desde la gente que los saluda cuando apenas entran al parque, la gente que pasa la entrada, la gente que solamente está ahí para ayudarlos, la gente que está en los baños, la gente que está limpiando las calles, la gente que está limpiando la atracción nada más. La gente que está para que ustedes entran a la atracción, cuando están comiendo, la gente que prepara esa comida. Por ejemplo, hay una serie también en Disney Plus que no me acuerdo cómo se llama, pero que en un capítulo muestran como la gente que trabaja en Disney. Y hay un hombre que era un buzo de bucear, y lo contratan para que él, a la noche, cuando cierra el parque, él tiene que hacer el mantenimiento de los juegos de agua. Y por ejemplo hay un juego que es abajo del agua y es de Buscando a Nemo. Y él lo que tiene que hacer es sumergirse en esa atracción y ver que los animatronics, tipo Nemo, Dory, lo que sea que esté, funcione todo bien. Él se tiene que fijar eso, después va con un autito de golf, ¿vieron? Bueno, así va por todo el parque y todo lo que tenga que ver con el agua, él tiene que hacer el mantenimiento a la noche. O sea, imagínense la cantidad de gente que trabaja ahí para cada cosita, porque él hace eso, pero después hay uno que se sumerge para ver lo que es todo más eléctrico y hay otro que se sumerge para... Y así hay 80 personas que trabajan en una sola atracción. Lo que yo digo es, lo que decía al principio de esto, no vamos a negar la plata que después genera el parque, obviamente, pero la plata que también gasta día por día para pagarle a toda la gente y para mantener ese parque, todo lo que tiene que ver con el castillo, las luces, los fuegos artificiales, por día, bueno, ahora no por el COVID, pero por día, los fuegos artificiales que gastan, chicos, o sea, es un montonazo. Paréntesis enorme, por ejemplo, con lo que no estoy de acuerdo es que ahora con el tema del COVID hayan despedido a gente de Disney. No despidieron a toda la gente, sino que despidieron que igual está mal, despidieron a la gente que trabajaba en los shows, los bailarines, hay varios shows musicales, el del Rey León y el de La Bella y la Bestia. Entonces nada, como que esa gente creo que la despidieron. Hay también un tema de sindicatos ahí, como que no están... Esa gente no está contratada directamente por Walt Disney Company, sino que hay un sindicato como de actores, también un montón de cosas. Entonces deben haber un montón de cosas ahí que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que no están trabajando para Disney y que, o sea, no sabemos qué va a pasar. Entonces digo como, bueno, Disney, dale. Es más, este año fue el primer año que Disney Orlando, tipo los parques, tuvieron pérdidas. O sea, y eso nos pone a pensar, si tuvieron pérdidas es porque el parque trabaja con lo que gana. O sea, el parque necesita de estar activo, el parque no puede estar cerrado una semana. Y estuvo cerrado mucho tiempo este año. Eso no justifica que hayan despedido gente, porque estamos hablando de Disney, que no es el chino de acá a la vuelta que si quiere despide a gente porque no tiene dinero para pagarle. O sea, no tiene dinero ahorrado como para pagar sueldo. Pero Disney sí tiene dinero ahorrado para pagar sueldos. Disney, ponete las pilas, loco. Por eso digo, no justifico a Disney, pero sí es verdad que obviamente tuvieron pérdidas porque les costó un montón tener un montón de tiempo el parque cerrado. Esto más que nada, este video era como hablar un poco de la financiación en Disney, tipo el dinero, cómo le manejaba Walt. Walt
tuvo un montón de problemas con su dinero. Me parece que el señor no manejaba nada de dinero, no era que no le gustaba, no sabía y él solamente quería crear. Y dijo, bueno, che, tengo estos ahorros, empecé a ganar esta plata, bueno, la invierto toda. No, señor, cálmese, tenés gente que trabaja para vos, no estás pagando los sueldos. Y aparte él lo que le pasaba era que él quería que todo el mundo trabaje igual, como él lo hacía. O sea, che, yo trabajo igual, no estoy cobrando nada, ustedes trabajen igual. Y la gente se quería ir, señor, tenemos que comer, le decían. Pero nada, es como esa pasión de la que les estoy hablando que tenía Walt, de pasión y que al mismo tiempo un poco hay que criticarlo y decirle, señor, tenés a gente trabajando para vos, le tenés que pagar. Pero él decía, trabajen gratis, loco, como yo trabajo gratis por amor al arte y no todo el mundo quiere trabajar gratis, Walt. Pero nada, en conclusión de este video era lo que les estaba diciendo recién, es como mucho hablar de la plata y cómo él, algo que quizás ustedes no sabían también, de Walt y su problema con el dinero, y cómo él quería todo el tiempo seguir creando y creando y creando, y que también muchas veces hablamos de cuánto dinero hizo, pero no de cómo empezó, o cuál era su meta también, porque hay mucha gente que todo el tiempo está pensando, no, pero ¿cómo no va a ser su meta el dinero? ¿Cómo no va a ser el objetivo de tener millones y millones? Pero hay gente que solamente le gusta, o sea, hay gente como esa gente, como Walt Disney, como Steve Jobs, como mucha gente, que es obvio que después van a tener dinero porque lo que hicieron es una genialidad. O sea, estamos hablando de las grandes mentes que estuvieron en nuestro planeta, gente. O sea, después de eso iban a recibir todo el dinero que recibieron. Pero son gente visionaria para mí, que veía más allá del dinero, que empezaron en un buen lugar, que empezaron creando para el mundo, y para dejar una huella también en el mundo, que creo que es lo que deberíamos hacer todos también, porque como todos ya sabemos, el dinero no nos ayuda un montón, sí, no nos da la felicidad que queremos. Creo que a Walt Disney lo que le daba felicidad era crear. Mismo cuando él empieza a hacer lo de las pelis y qué sé yo, él decía que su parte divertida del día era ir a hacer las cosas que tenía que hacer para los parques de Orlando y para los parques de California. O sea, como que toda la parte burocrática y eso era como, bueno, sí hay que hacerla, pero le daba mucha diversión y mucha felicidad en su día saber que su oficina de trabajo era ir y hacer una atracción para los pibes. Entonces nada, eso es como muy loco y a veces nos tendríamos que poner a pensar, y no solamente en pensar en el dinero, sino también en pensar la mente de esta gente y qué pensaba y qué quería hacer y qué es lo que logró finalmente. A ver si me falta algo. Nada, lo que más me da tristeza de todo es que Walt no vivió para ver los parques de Orlando, porque la verdad que fueron... El de California es muy lindo y qué sé yo, pero... Señor, lo que hicieron en Orlando es una locura, entonces me dio mucha pena que él no haya podido ver esa creación suya. Y con eso termino este video, que para mí es súper emotivo. Me emociona mucho hablar de Walt Disney, la verdad, y toda su vida, y lo que significa para mí, y lo que significa para el mundo Disney. Y me gusta saber que aunque él no vio su creación, nosotros la vemos todos los días. Podemos poner una película de él, podemos ver una serie de él, podemos ver algún personaje, podemos tener un juguete, podemos tener un juego de mesa, podemos ir a Disney, podemos hacer un montón de cosas donde sus creaciones siguen vivas, y tiene gente que sigue trabajando para que esa ideal que tenía Walt siga existiendo hoy en día. Y en nuestras mentes creo que siempre va a perdurar ese sentimiento que tenía Walt. Y si no es ese sentimiento porque no conocemos de la vida, lo que nos genera una película Disney, ¿no? Un personaje Disney. Me parece que eso es mucho más grande que cualquier dinero que el chabón podía ganar. Creo que él lo que más quería, me estoy haciendo cargo de algo, ¿no? Pero creo que él lo que más quería era esto de que sus creaciones perduren en el tiempo, que sigan, que todo el mundo vea algo y diga, che, esto es re Disney, esto es Disney, estoy viendo a Woody, estoy viendo al Rey León, estoy viendo a Blancanieves y es lo más Disney que puede existir y me transmite felicidad. Me parece que él quería que sus creaciones transmitan felicidad, sea algo que tengamos desde que éramos chicos hasta que seamos grandes. Así que nada, sacando todos los problemas que podía llegar a tener Walt con el dinero y cómo hizo él para sobrevivir todo eso, me parece que el regalo más grande que nos dio fue su legado, literal. Fue su legado y fue todo lo que hizo. Así que nada, gracias Walt inmensamente desde donde estés, que no estás viendo este video ni lo estás escuchando, pero muchas gracias por todo lo que hiciste. Es algo que me hace emocionar todos los días. Veo una película Disney y me hace llorar y creo que es eso lo que a mí me pasaría si yo sería como un Walt Disney y hago algo. Ver que la gente se emociona, ríe, llora y se alegra con mis películas o con mis creaciones sería el mayor regalo del mundo.
Espero que les haya gustado mucho este video, esta segunda parte siguiendo la historia de Walt, un poco sus inicios y cómo fue lo del parque. Espero que haya una parte 3 de esto, seguir contando un montón de cosas. Si les gustó este video le ponen like, comentan también si les gustó. Y si quieren ver más material y más videos míos, se suscriben, obviamente. Nos vemos en el próximo video. Los quiero un montonazo. Let me show you something.